Estuvimos ya dialogando previamente con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Otto Sonnenholzner. Él estuvo preparándose y le vamos a preguntar para qué se estaba preparando. Nosotros sabemos exactamente. Obviamente ahora está ya en la arena política. Ayer inscribió su candidatura y él dice que es la tercera vía porque ha fracasado la izquierda y ha fracasado la derecha, o no hemos tenido suerte con ninguna de las dos corrientes. ¿Por qué es la tercera vía? ¿Por qué se califica usted como una tercera vía, una vía hacia adelante? Hola Wilson, qué gusto estar aquí, gracias por la entrevista, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Radio Centro. Y bueno, consideramos que más que una tercera vía necesitamos una alternativa viable, una alternativa posible. Tú lo has dicho, ya hemos probado todo tipo de ideologías, todo tipo de liderazgos, de gobiernos. Y creo que el error ha sido que esos proyectos no han estado enfocados en lo que se deben de enfocar, que es resolver los problemas de la gente, independientemente de los partidos, independientemente del culto a la imagen que en ocasiones se ve en la política, cosa que yo no comparto. Creo que el enfoque de cualquier proyecto para el país tiene que estar enfocado en resolver los problemas de los ciudadanos, no los de uno, no los de su partido, no la búsqueda de la impunidad, el reparto del poder. Eso ha fracasado, eso no funciona. Dedicarse a resolver los problemas de la gente. Eso es lo que hice mientras fue autoridad, en graves crisis, en situaciones difíciles, y eso es lo que vamos a volver a hacer, dedicarnos a trabajar para resolver problemas de forma práctica, pragmática, objetiva, con eficiencia y sobre todo con velocidad, porque no hay tiempo que perder. Usted afrontó el tema de la pandemia, de la COVID-19, de la enfermedad, y se critica la administración de Lenín Moreno justamente por el manejo de la pandemia. Pero obviamente los resultados se dieron al final del mandato y fueron cosechados por el inicio del siguiente mandato. A ver, yo creo que hay que separar las cosas. Primero, yo me llamo Otto Sonnenholzner y el día que yo dejé de ser servidor público, mi valoración de gestión era positiva, gracias a que los ecuatorianos supieron reconocer ese esfuerzo. Y eso es importante decirlo. En adelante, efectivamente, todo gobierno tiene errores y aciertos. Ese gobierno igual. Y bueno, será el presidente Moreno quien responda en su momento o cuando usted quiera por su gestión. Ahora, el tema de plantear una vía diferente es en atención a que tanto el manejo del gobierno y la administración del Estado por parte del correísmo, cuanto el manejo por Guillermo Lasso no han sido eficientes. ¿Qué es lo que debe hacerse en una economía en crisis como la que está viviendo el Ecuador, Otto? Bueno, primero, la irresponsabilidad en la administración de los recursos públicos no funciona porque genera una percepción de bienestar que luego nos termina dejando en un hueco del cual es muy difícil salir. Segundo, tampoco hay que confundir la estabilidad fiscal o el equilibrio fiscal como un fin. El equilibrio fiscal es un medio para generar bienestar ciudadano de forma sostenible. Y en eso creo que es en lo que ha fallado el gobierno actual. Se han quedado hablando solamente de las cuentas, de las reservas, y se han olvidado que todo eso, si no se traduce en bienestar, la ciudadanía no lo va a apoyar, no lo va a respaldar. Y le doy la razón a la ciudadanía. Entonces, había una oportunidad, después de una pandemia que fue inclemente no solo con el Ecuador, sino con el planeta, de tener un rebote económico, una recuperación económica como la que tuvieron Colombia y Perú, en donde la economía decreció, igual que en el Ecuador, entre 7 y 8%, pero en ambos casos ya han crecido 14 y 17% respectivamente. Con estabilidad política igual en Perú. Sobre todo en Perú. Entonces, efectivamente, Wilson, aquí había una oportunidad de hacer que la economía rebote, que las cosas mejoren, que podamos generar oportunidades en el Ecuador. Y eso no ha ocurrido porque el gobierno, en mi opinión, se ha quedado estancado en esta historia de creer que la estabilidad fiscal es un fin y no el medio para generar bienestar. Entonces, ¿cómo se genera bienestar desde el Estado? Haciendo inversión pública, haciendo que los servicios públicos funcionen. Yo sé que la plata no sobra, a mí no me tienen que decir, pero también entiendo que los límites a los que nos han llevado están lejos de una realidad posible. Y creo que lo que hay que hacer, claro, hoy hay un elemento adicional que es un muy probable fenómeno del Niño, que puede alterar los planes que se tengan que ejecutar, pero hay que pensar que el Estado hoy tiene la capacidad de incrementar la inversión pública y de llevar a cabo planes inmediatos en un gobierno corto como el próximo de recuperación de la infraestructura pública, desde la vial, que está muy deteriorada, hasta los edificios en donde se prestan los principales servicios a la ciudadanía, salud, educación, prestación de servicios ciudadanos como emisión de cédulas, todo eso, los mismos UPCs, ¿verdad? Las unidades policiales, todo eso necesita una repotenciación urgente, lo cual no implica necesariamente una planificación que tarde demasiado, sino más bien una acción inmediata que genere empleo
para los pintores, carpinteros, albañiles de nuestro país y metan plata en el bolsillo de los hogares. Eso es lo que se necesita con urgencia, Wilson, porque si no, mire, hay una crisis de inseguridad y quizás va a ser el principal tema de la campaña. Y hay muchas cosas que estamos proponiendo muy claras para resolver ese problema. Pero ese problema, si no tiene una respuesta del lado de la recuperación económica, va a ser un problema permanente. El tema de la inseguridad es un tema quizá el principal, más allá del económico, aunque usted relaciona el tema económico, porque si no hay recursos, evidentemente... No, lo que está ocurriendo en muchos sectores del país, y hay una correlación casi directa entre los niveles de pobreza y las zonas más calientes de inseguridad. Si usted revisa, el día que yo dejé la administración pública, 12 de julio del 2020, las muertes violentas en el Ecuador eran menos de 7 cada 100.000 habitantes. Menos de 7 cada 100.000 habitantes. Hoy la media se acerca a 30, pero hay provincias como Esmeraldas, y a eso iba, en donde se va a acercar a 50. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en Esmeraldas? Esmeraldas, la provincia de mi madre, además, se ha convertido en una tierra en donde el Estado no tiene presencia, en donde encontrar oportunidades se ha convertido en algo imposible. Si usted tiene esas circunstancias, esas provincias, esos lugares, esos territorios se convierten en tierra fértil para la delincuencia. Entonces hay que combatir eso también. Pero, al margen de ese trabajo de inversión social y reactivación económica que es fundamental y tiene que ir de la mano, hay acciones concretas en materia de inseguridad que pueden dar resultados rápidamente. La primera, Wilson, y ninguna de estas es, digamos, en orden prioritario, van en paralelo. Pero la primera es el control de las cárceles. Jamás va a haber paz en las calles si no hay control en las cárceles. Es imposible, porque desde las cárceles opera el delito, al menos en la costa. ¿Por qué opera el delito? Porque están como Pedro en su casa, con el celular, dando órdenes, con fiestas dentro de la prisión. ¿Cuál es el principal problema? No están separados por su nivel de peligrosidad. Están unidos por pandillas, lo cual es peor, ¿verdad? Primero, ¿cómo se logra eso? Yo creo que el país necesita con urgencia, y hemos estado en contacto los últimos meses con empresas además que dan este servicio, está con urgencia la construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad, en donde los delincuentes ¿Más cárceles? 3 cárceles de máxima seguridad, de aproximadamente 1.000 prisioneros cada cárcel, en donde los delincuentes que están poniendo en riesgo con acciones de terror la vida y la seguridad de los ecuatorianos, cumplan realmente una condena, en donde no tengan los privilegios que no se merecen y en donde realmente tengamos el control de sus acciones. Pero hoy es al revés, ellos desde las cárceles están controlando las calles. Si no hacemos esa separación, va a ser muy difícil, si no imposible, controlar las cárceles. Lo segundo, implementar tecnologías hoy accesibles y ni siquiera demasiado costosas. De hecho, había un proyecto aprobado desde el 2019 que se postergó por la pandemia. Pero se intentó varias cosas a través de estados de excepción. Escáneres de pero no los han puesto. Para impedir que ingresen armas, que ingresen teléfonos celulares. No los han puesto. Si ideas no es que no han funcionado, no lo han hecho. No han funcionado lo suficientemente. No es que no ha funcionado, es que no lo han hecho. Entonces, le decía, en el 2019, hacia finales del año, había un proyecto con el BID para hacer justamente eso, $50 millones. Evidentemente vino la pandemia y eso quedó postergado. Pero es momento de ejecutarlo. Si ideas no han faltado, lo que ha faltado es gestión. Entonces, se necesita escáneres, inhibidores de señales, cámaras con reconocimiento biométrico, pero sobre todo, elementos que reduzcan la discrecionalidad de los guías penitenciarios, porque en esa discrecionalidad está la corrupción. Por ejemplo, el control de cierre y apertura de puertas debería ser automatizado, no debería ser en función de la decisión o la voluntad de un individuo que, como te decía, es corrompible. Eso por un lado en materia de cárceles. Por otro lado, y no menos importante, aquí hay que desarmar a los delincuentes y armar adecuadamente a la fuerza pública. Porque hoy en día en muchos lugares, Durán, por ejemplo, Esmeraldas, por ejemplo, la fuerza pública está en inferioridad, en condiciones de inferioridad. Eso no puede ocurrir. El Estado, representado por la fuerza pública, siempre tiene que estar en superioridad. Y eso se logra desarmando a los delincuentes, armando y equipando y entrenando adecuadamente a la fuerza pública. Y mira esto, se habla mucho de la necesidad de reformar leyes para que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo en la guerra contra la delincuencia. Y siempre escuchamos eso, ¿de acuerdo? Y puede ser que sea verdad. Pero hoy,
con las leyes vigentes en el Ecuador, las Fuerzas Armadas tienen la competencia del control de armas. Y esa competencia se tiene que ejecutar como una misión prioritaria y con el liderazgo claro, que empieza por invertir lo que realmente se necesita en inteligencia. La única ventaja que tiene el Estado en contra de la delincuencia real es el acceso a equipamiento y tecnología de inteligencia que nos permite estar 5 pasos adelante. El rato que sabemos con claridad quién provee las armas, por dónde entran y dónde las guardan, ese rato podemos actuar con la contundencia necesaria para dar los resultados que necesitamos y de nuevo devolverle la superioridad a la fuerza pública. 3, jueces y fiscales, que hoy en su gran mayoría, y te lo digo de verdad, y mira el caso reciente del fiscal asesinado en Durán. ¿Y cómo va a activar aquello si es una función diferente? No hace parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Jueces y fiscales, que en la gran mayoría, y le decía, vea el caso del fiscal en Durán que acaba de ser asesinado, están haciendo un esfuerzo por hacer su trabajo con honestidad. Evidentemente hay elementos corruptos que pues hacen daño a esta lucha contra la delincuencia y generan impunidad. Pero hay los que sí están haciendo su trabajo. A esos ciudadanos tampoco les podemos exigir que pongan en riesgo su vida, Wilson. Sería una estupidez. Yo no le puedo pedir a un funcionario que esté dispuesto a morir, él o su familia, a cambio de darnos la seguridad. Entonces la obligación del Estado es garantizar la seguridad de ellos y sus familias. Y si es que no se puede lograr dentro de nuestro propio país, por las razones que sea, al menos temporalmente, necesitamos tener la alternativa de que estos funcionarios judiciales puedan operar desde el extranjero con medios telemáticos en países seguros con los que lleguemos a acuerdos. ¿Jueces sin rostro? Eso es más difícil legalmente. En ambos casos, inclusive en lo de las prisiones de máxima seguridad, se necesitan reformas. Porque ahora hay jueces anticorrupción. Pero ahí no está el problema del riesgo de la vida. Me parece correcto lo de los jueces anticorrupción. Pero los jueces deberíamos tener tribunales especiales y fiscales especiales para la lucha contra el crimen organizado, que no es necesariamente lo mismo. A veces se interconectan, a veces se relacionan, pero por lo general no es el caso. Estos jueces que luchan contra el crimen organizado deberían de tener la opción, según el caso, de poder operar desde el extranjero vía medios telemáticos. ¿Cómo va a ser eso? Se necesita una reforma legal que la vamos a plantear si es que la Asamblea... ¿Reforma legal o una reforma constitucional? Entiendo que legal, y estamos revisando en este momento justamente la necesidad específica del cambio legislativo. Esa reforma legal... Jueces que operen desde afuera, desde otro territorio. Territorios seguros, donde tengamos convenios, en una suerte de calidad de miembros diplomáticos, si se quiere, pero con funciones judiciales del extranjero, vía telemática, que hemos demostrado, sobre todo durante la pandemia, que es posible, porque así se operó casi un año todo el sistema judicial. Entonces, esa opción pasa, al igual que la de las cárceles de máxima seguridad, necesariamente por algún tipo de reforma legal, ya sea constitucional o a nivel Pero los caminos son ahí legislativo, ¿verdad? Entonces, claro. O en el peor de los casos, si es que la Asamblea insiste, como ha sido la anterior, en convertirse en un obstáculo para el desarrollo y no en un vehículo para la prosperidad, para la paz, consulta popular inmediatamente. Pero esto, 60 días, ¿no, Wilson? Y por último, Wilson, le decía, paz en las calles, plata en los hogares y prosperidad en nuestro país. Si usted tiene la paz en las calles, la plata en los hogares con la reactivación económica, trabajaremos ahí sí de la mano y en paralelo en la prosperidad, que parte por la generación de oportunidades para la gente que hoy no las está encontrando en nuestro país. Que sus hijos, que nuestros hijos puedan ir a las escuelas públicas sabiendo que la educación que reciben es la que se necesita para triunfar en la vida, que la salud recupere la capacidad de atención o la mejore, inclusive, porque seamos sinceros, tampoco es que necesariamente en algún momento ha sido óptima, pero trabajar para que los servicios de salud funcionen, para que cuando no tengas acceso a una medicina realmente la puedas conseguir, y esto no significa poner en riesgo la seguridad económica de tu familia. Entonces, son 3 cosas que van de la mano, que no son fáciles, pero que con trabajo, sin dedicarle energías a estas broncas, a estas peleas absurdas entre políticos y concentrando toda nuestra fuerza y toda nuestra capacidad en dar solución a los problemas, lo podemos conseguir. Debo preguntarle esto, economista. Ha sido el fantasma que acompañó la administración de Lenín Moreno, y además el mismo problema ha tenido que afrontar el presidente Guillermo Lasso.
la presencia de elementos correístas en su gobierno y le están criticando porque Erika Paredes tiene de cierta manera vinculación con esa corriente política. He escuchado eso. Lo primero que digo siempre es: ni ella ni yo hemos participado jamás en ningún proyecto electoral. Es nuestra primera participación en un evento de esta circunstancia de ser candidatos a algo. Nunca he yo pedido el voto por nadie, ella tampoco, no ha sido militante. En ambos casos aceptamos en su momento la oportunidad de servir al país, no a un individuo. Yo creo que ahí es donde está la confusión. Uno acepta servir al país. Yo no juzgo a las personas por el hecho de haber estado en un gobierno. Los juzgo en función de qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de servir. Se habla incluso de la recomendación de Correa para que ingrese a la universidad donde se formó su binomio. Y enhorabuena que él también recomiende a Erika, porque que reconozca que es una mujer capaz, formada, que es una mujer con todas las condiciones para hacer una gran vicepresidencia. Yo también doy recomendaciones permanentemente en calidad de vicepresidente, es lo más normal, y si sirve pues para entrar a una universidad, enhorabuena. Pero ella no es militante de ningún proyecto político, esta es la primera vez que participa en algo, y los invitaría a revisar la hoja de vida de Erika, que es una hoja de vida de éxito, de superación, con credenciales académicas y laborales difíciles de igualar, y que le van a permitir hacer una gran vicepresidencia enfocada en dos temas que son su especialización. Porque ¿cómo llegó ella a ese gobierno al que usted se refiere? Llegó para buscar fondos para evitar la explotación del Yasuní, algo que hoy necesitamos nuevamente, en circunstancias distintas, porque evidentemente si el país va a renunciar a ciertos recursos, necesitamos sustituirlos con urgencia. El país no se puede dar el lujo de reducir sus ingresos, ¿ya? Entonces ella se dedica a conseguir fondos de esa naturaleza a cambio de la conservación. Y lo otro que para mí es prioritario es el tema de las compras públicas unificadas, lo que ella viene haciendo los últimos 10 años en Naciones Unidas, donde ella trabaja. Ella está dejando un trabajo exitoso en Naciones Unidas, en donde ha representado a nuestro país con mucho orgullo y con éxito para venir a servir al Ecuador. ¿Qué hacía ella ahí? Ella ayuda a los países, a más de 60 países, a articular compras directas con los fabricantes de insumos, evitando la intermediación y la corrupción, ahorrando 30, 40, hasta 50% en compras, y nosotros queremos empezar en el sector de la salud para romper con la corrupción en los hospitales. Eso va a hacer Erika, lo va a hacer con éxito, lo va a hacer bien, pero ahora sí le digo algo. Es una mujer joven, cuencana, con experiencia, con credenciales de honestidad. Y aquí la gente lo único que dice, pero trabajó en ese gobierno. Sí, como han trabajado 500.000 personas en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Palacio, en el gobierno de Correa, que los vamos a excluir. Es decir, el país tiene que privarse de tener profesionales capaces porque trabajaron con un fulano que a mí me cae bien o me cae mal. Yo no creo que eso es correcto. Yo no creo que los gobiernos son sectas. Yo creo que uno va a los gobiernos, como te decía, no a rendirle culto a una persona, sino a hacer el trabajo por la gente. Como lo hice yo, como lo hizo ella y como lo vamos a volver a hacer juntos. Va a tener que enfrentar un problema igual que el actual presidente. Una Asamblea Nacional atomizada, fraccionada, sí, dividida. Más allá de que pueda conseguir, no sé, si es posible, un bloque importante, numeroso de asambleístas. ¿Qué es lo que va a hacer frente a una situación de esa envergadura? Lo único que se tiene que hacer para tener gobernabilidad de verdad. ¿Entrega de cuotas de poder? Lo único que se tiene que hacer para tener gobernabilidad real, tener una buena gestión. Si tú tienes una buena gestión que da resultados, que resuelve los problemas de la gente, la asamblea se tiene que alinear a los objetivos del país, no del gobierno. Y entonces, si es que la asamblea no se alinea a esos objetivos de los ecuatorianos, tienes la alternativa de la consulta popular. Pero tienes que ser rápido, tienes que actuar, tienes que dar resultados, porque caso contrario, ni la asamblea ni los ecuatorianos van a respaldar al gobierno, que es lo que pasa hoy, ¿verdad? Entonces, yo le digo por experiencia propia, yo pude trabajar muy bien en el acuerdo nacional con los legisladores en función de identificar objetivos comunes. Hicimos reformas legales que están hoy en vigencia, inclusive la del Código de la Democracia, que hoy permite la paridad en la formación de las listas, ¿verdad? Entonces, eso es posible. Se puede trabajar con liderazgo y con objetivos claros, se puede trabajar, pero sobre todo con resultados en gestión. Si no, vamos a volver a lo mismo. Y otra cosa, nosotros sí hemos puesto de nuestra parte en presentar listas mayoritariamente con gente capaz, gente que venga a darle un nuevo impulso al órgano legislativo, ¿verdad? Que venga con causas justas y claras, pero sí me esperaría que los otros partidos hicieran el mismo esfuerzo, que los otros proyectos hicieran el mismo esfuerzo, porque si van a presentar a los mismos cuadros que nos han traído hasta aquí,
que nos han llevado a esta crisis. Porque a mí no me hace gracia, te soy sincero, Wilson, que tengamos que estar en esta situación precipitada, atolondrada de elecciones, cuando lo normal sería que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hubiesen hecho bien su trabajo y los ecuatorianos nos estaríamos ahorrando no solo estos recursos, sino toda esta situación, digamos, inédita y compleja. Pero si van a repetir cuadros, oigan, por favor, díganles que no. Díganles que no. Es un año y medio que le puede servir como una plataforma, un trampolín para las elecciones del 2025, o puede ser una sepultura en su carrera política, Otto. Nunca el riesgo. Es un año y medio que debe de servir para resolver los problemas que necesitan soluciones urgentes, porque los ecuatorianos no pueden esperar más. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no espera hasta el 25? ¿Y acaso que esa señora que no puede abrir la tienda porque la extorsionan puede esperar hasta el 25? ¿Y acaso que ese ciudadano que no puede subirse al bus sin que le roben el celular puede esperar hasta el 25? Yo tampoco puedo esperar hasta el 25. A mí sí me preocupa lo que está pasando. Y si las cosas estuviesen bien en el país, créame, me quedo en mi casa. Pero desgraciadamente sé que tengo la obligación de servir y de poner nuevamente mi capacidad, mi honestidad al servicio de estas causas en las que creo, que es la de vivir en paz. Entonces, esto no se trata de mí. Como usted dice, si me quemo, pero hice lo correcto, yo duermo tranquilo. Camino con la frente en alto por mi país y con la conciencia tranquila, que es lo único que a mí me importa. Pero yo no puedo dormir tranquilo si me quedo de brazos cruzados sabiendo que podía hacer algo por ayudar. Ahí sí no puedo dormir tranquilo. Se van a disputar el mismo electorado, dicen Fernando Villavicencio, Otto Sonnenhorstner y a lo mejor el propio Yacu Pérez. ¿Por qué razón no se produce esa tan anhelada unidad para poder tener una alternativa que pueda enfrentar a otra corriente que ahora mismo tiene un respaldo importante de un 25%, de un 30%? Creo que si alguien ha convocado a ese tipo de esfuerzos he sido yo, lo he hecho con mucha frecuencia y creo que se ha logrado bastante en función de evitar la dispersión. Si tú ves, hay la mitad de los candidatos que en el 2021, lo cual ya es un avance, porque sería una locura que en esta elección tan abrupta, tan corta, tan compleja, encima tengamos nuevamente 16 candidatos en donde quien pierde es la ciudadanía, porque evidentemente cantidad no es calidad, mucho menos en la política, ¿verdad? Pero sí le digo algo, nuestra campaña no se anda fijando en las demás candidaturas, ni para hablar mal, ni para atacar, ni para insultar. Que ellos hagan eso con frecuencia conmigo es distinto, es problema de ellos. Yo no hablo mal de nadie, ¿ya? De mi lado, solo va a haber una campaña positiva, propositiva, dedicada a dar soluciones claras a los problemas que enfrentan los ecuatorianos. ¿Quiénes integran Actuemos? ¿Qué otras fuerzas políticas, sociales? Porque distintas organizaciones sociales, sindicales, 2 organizaciones políticas, pero con una condición. Originalmente iban a ser 3, una tuvo problemas administrativos. Evidentemente las puertas están abiertas para todos, más allá de si están en la papeleta o no, bajo una sola condición. Este no es un proyecto de partidos, este no es un proyecto de individuos, es decir, de un tipo, no es un proyecto de Otto para que le vengan a aplaudir a Otto. No, este es un proyecto ciudadano, en donde estamos enfocados en dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, no a dedicarnos a dar solución a los problemas de los partidos. Porque ¿qué pasa en el Ecuador? Cuando yo te digo que tenemos gente con experiencia y necesitamos gente con experiencia, me refiero a la gente con la experiencia correcta, pues, la experiencia que sirve para dar alivio a las urgencias de la gente. Pero la experiencia de esos partidos, que lo único que han hecho es pedir el voto para resolver sus problemas personales, judiciales o económicos, no, esa experiencia no queremos. La experiencia de esos que creen que la política es para dividir, para sembrar el odio, para buscar venganza, no, esa experiencia no queremos. Queremos la experiencia buena, la que sirve, que sí la hay y que la hemos buscado con mucho esfuerzo y la hemos unido bajo la condición de que la prioridad en este proyecto sean los intereses ciudadanos y no lo de los partidos. Pregunta final. ¿Es probable que mermen los recursos, los ingresos del Estado con una pregunta que será planteada en las elecciones de agosto? Me refiero al dejar los recursos... sí, tanto en el Chocó Andino como en el Yasuní. Ya. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reemplazar ahora que hay...? Te lo dije un poco al inicio y me refería a que, primero en el caso del Yasuní, te digo, a mí lo que más me importa es la opinión de los ciudadanos de Aguarico, que son quienes están junto a esa explotación petrolera. Porque si te voy a decir algo, yo creo en la necesidad de utilizar bien los recursos que se extraen, sobre todo cuando son no renovables. Y todo recurso se necesita en el Ecuador. Pero también creo en la importancia de que esas actividades generen impactos positivos en las comunidades que están en su alrededor. En el sector.
Claro, como también tengan... Pero da trabajo a alguna gente que... Por eso te digo, quisiera conocer, y de hecho tengo planificado viajar, quisiera conocer la opinión de los habitantes del sector, que para mí es la más importante en este caso. Y luego, ningún proyecto de esta naturaleza debe de ser, mi opinión, ningún proyecto de esta naturaleza debe de ser aprobado si no tiene un verdadero plan de remediación ambiental o de conservación a futuro, en donde exista algún tipo de compensación. ¿Cómo vamos a evitar que esto tenga un mayor impacto fiscal? Ese es el trabajo de Erika Paredes, eso es en lo que ella se especializa. Creo que el mundo hoy abre puertas, a diferencia de hace 12 años cuando se intentó hacerlo, más allá además de los errores del liderazgo que lo intentó hacer en esa época. Creo que hoy las condiciones y las circunstancias facilitan las posibilidades de compensar o al menos equilibrar esa merma en recursos. ¿Una asamblea constituyente le hace falta al Ecuador? Le pregunto para finalizar. Mire, yo creo que hay reformas legales que son necesarias. Creo que si las nuevas constituciones fuesen la solución a los problemas del país, si vamos a hacer eso nuevamente sería creo que la 22ª, corríjame si me equivoco. Sí, 21. Ahora 21ª, entonces. ¿O esta es la 21 o la 20? Sí, la 22 vendría. Sí, ok, sería la 22ª, vea. Entonces sería la 22ª. Si con 22 constituciones, digamos, si cada vez que cambiamos una constitución mejoraran las cosas en el Ecuador, nosotros ya fuésemos más que Dinamarca, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es, las constituciones ni las leyes no están escritas en piedra, ¿ya? Hay que cambiarlas. Si es que hay necesidad de actualizar, de cambiar, de mejorar, enhorabuena, y ojalá si se puede hacer vía consulta popular, que sea el camino. Si es a nivel legislativo, mejor. Yo no me niego a los cambios, yo no me niego a las necesidades. Yo no me niego a la... Creo que en el año y medio va a ser difícil. Creo que hay que concentrarse en el año y medio en reformas que generen... Al menos mencionó un cambio, ¿no? Legal, no constitucional necesariamente. Ahora, sí te digo, Wilson, que si hay necesidad de hacer, se impulsa. Hay reformas legales que creo que son necesarias en materia de garantizar la meritocracia de verdad en la elección de autoridades de control y autoridades judiciales. Y terminar de una vez por todas con este reparto miserable de cuotas de poder y espacios de poder político que son realmente lo que nos han traído hasta esta crisis. Aquí estamos porque no se supieron repartir el poder, que no es para que se lo repartan entre ellos. Eso es lo que no terminan de entender. Pero el Consejo de Participación está operando y cómo está operando? Eligió. ¿Y cómo está operando? Con maño sería en el sentido de que entraron funcionarios incumpliendo la norma que decía que uno no puede entrar en representación de un proyecto político porque es un espacio ciudadano. Entonces, como aquí tenemos políticos mañosos, ¿ya? Lo que necesitamos es nuevamente controlar o reducir la discrecionalidad que hay también en esas elecciones. Y la forma de hacerlo es introduciendo mecanismos tecnológicos que nos permitan realmente evitar que metan sus uñas largas en la selección de autoridades. En eso sí se puede trabajar y en eso vamos a trabajar. ¿Y el Consejo de Participación? Yo te diría que si se logra implementar mecanismos que limiten... Pero para el siguiente Consejo de Participación. No, para la elección de autoridades que se viene. A ver, ¿por qué estamos en esto? Porque querían tumbar a la fiscal, porque quieren meter contralor. No, todavía lo quieren hacer. Por eso estamos en esta crisis. No nos confundamos. Es verdad que el gobierno actual le ha ido pésimo. Pero la realidad de lo que estamos por donde estamos es porque no alcanzaron a repartirse el poder como quisieron. Y la única forma de eliminar que eso siga siendo, o de evitar que eso siga siendo una discusión en nuestro país, es restringir la discrecionalidad que hoy tienen estas autoridades para hacer lo que les da la gana en elección de autoridades. Porque no se puede desaparecer al Consejo. Al menos no sin una asamblea constituyente. Sí se puede limitar sus atribuciones con una consulta popular, como la cual... Claro, pero también el gobierno, con todo el respeto, eso es no conocer de política, lanza una consulta popular con 15% de aprobación. Evidentemente no fue un rechazo a la consulta, sino al gobierno. Es una locura, pues eso es ya no entender cómo funciona la política. El mismo Charles de Gaulle perdió la última consulta popular cuando dejaba su mandato porque ya no tenía aprobación su gestión. Es decir, es un tema ya histórico, hay que entender la política. Entonces cualquier consulta popular se tiene que hacer de entrada para impulsar los cambios que el Ecuador necesita. Economista, muchas gracias. Gracias, Wilson. Gracias a ustedes por nos visite en la campaña ya, aunque es cortísima, ¿no? Aquí estamos, vamos a estar viniendo con mucha frecuencia a Quito, recorriendo el país, y esperamos, Wilson, volverte a ver. Siempre un gusto conversar contigo. Un gusto. El economista Otto Sonnenhorst, candidato presidencial, aquí en Noti Hoy. Hacemos la pausa, no se va.